Bueno, parece que todo está quedando claro hasta ahorita, así que vamos a seguir con la meiosis, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la diferencia de la mitosis con la meiosis? En la mitosis lo que tenemos es que a partir de una célula madre vamos a tener el surgimiento de dos células hijas exactamente iguales, ¿de acuerdo? En la meiosis no. En la meiosis lo que vamos a tener es que de una célula diploide, es decir, de 46 cromosomas, vamos a tener la formación de 4 células haploides, ¿de acuerdo? La meiosis, ¿en dónde se va a llevar a cabo? En las células germinales, ¿ok? En los gametos masculino y femenino, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son? Los espermatozoides y el óvulo. Es ahí donde se va a llevar a cabo la meiosis, ¿de acuerdo? Si recuerdan, les dije que la mitosis se va a llevar a cabo en las otras células del cuerpo, que las que no corresponden precisamente a estas de la línea germinal se van a llamar células somáticas. ¿Ok? Bueno, entendiendo eso, vamos a tomar en cuenta también otra cosa. La mitosis básicamente va a dar una sola vuelta. La meiosis va a dar dos vueltas, ¿de acuerdo? Entonces, la primera fase va a ser precisamente igual a la anterior, a excepción de una pequeña, más bien de un pequeño detalle. Esta primera fase se va a determinar como profase 1. ¿Por qué profase 1? Porque va a estar en la primera vuelta que va a dar la meiosis. En esta profase 1 lo que vamos a tener es que, como pueden ver aquí, digo, la definición no es la mejor. Si quieren, déjenme, les pongo otra imagen. Aquí está. Vamos a utilizar mejor esta imagen que se ve un poquito más clara. Precisamente lo que vemos es que aquí está la profase 1. ¿Qué es lo que alcanzan a ver? Básicamente tenemos la membrana nuclear y aquí la cromatina ya se está condensando, ¿de acuerdo? Y nos está formando directamente los cromosomas. No se alcanza a ver muy bien. Déjenme regresarles a la imagen anterior porque en esa sí se veía un poquito mejor. Pero aquí lo que vamos a tener es que, por ejemplo, aquí ya comienza a ver el borramiento de la membrana nuclear, al igual que en la profase 1. Déjenme hacerles un paréntesis. Yo siempre les digo que se aprendan muy bien las fases de la mitosis, porque en la fase de más bien en la meiosis, lo que va a pasar es que va a ser lo mismo, pero va a haber que recombinación genética y son dos vueltas, ¿de acuerdo? Entonces, si se aprenden muy bien las fases de la mitosis, van a entender perfectamente la meiosis, ¿de acuerdo? Por eso es que enfaticé tanto en ciertos puntos a la hora de explicarles la mitosis. Bueno, entonces directamente en la profase 1 lo que vamos a tener es que aquí ya vamos a ver la migración de los centriolos hacia los polos opuestos. Aquí vemos que apenas se van comenzando a separar. También vemos que ya existe un pequeño borramiento de la membrana nuclear y aquí ya vemos la cromatina condensada, ¿de acuerdo? Aquí ya vemos los cromosomas apareados. Uno viene del padre y otro viene de la madre, ¿ok? Por eso, perdón, es que se hace el cambio de color. Si se dan cuenta, hay un verde, un rosa, un azul y un rojo. ¿Qué más es importante que entendamos de la profase 1? Que aquí va a haber una recombinación genética, ¿de acuerdo? Aquí lo podemos ver, se ve un poquito borroso, pero básicamente podemos ver que la parte de las cromátides se une y va a haber una recombinación y un recambio genético. Lo podemos ver en la parte de los cromosomas de arriba y de los cromosomas de abajo. Si se dan cuenta, están pegados. Eso por parte de la profase 1. Ya pasando directamente hacia la metafase 1, vamos a ver, que ya no existe como tal la membrana nuclear. Los centriolos van a estar directamente en polos opuestos
Y si se dan cuenta, ya van a estar nuevamente unidos al cinetocoro de precisamente estos cromosomas, justamente en la parte central de estos mismos. Vamos a ver la formación del uso mitótico a través de estos microtúbulos también. Pero si se dan cuenta, aquí lo que vamos a tener ya es una recombinación genética. Si se dan cuenta, derivado de la profase 1, lo que tenemos es que este cromosoma y esta parte específicamente de la cromátide del brazo corto en el lado derecho ya tiene una parte de color rosa, y el del lado derecho, que es rosa, tiene también partes específicas, sobre todo en los extremos, en donde hubo recombinación genética y ya se ven de color verde, ¿de acuerdo? Lo mismo pasa en la parte de abajo. Vemos que precisamente derivado de la profase hubo una recombinación genética, ¿ok? Entonces, como les mencionaba, estos cromosomas se van a unir por pares, uno viene del padre y otro viene de la madre. Es por eso que los ven así juntos, a diferencia de lo que veíamos en la mitosis, que solamente veíamos un cromosoma básicamente alineado en el plano ecuatorial. Aquí vemos a los dos básicamente apareados en el plano ecuatorial igualmente. Entonces, aquí en esta parte de la metafase es donde van a comenzar a centrarse. Igualmente a lo que pasaba en la anafase de la mitosis, lo que va a pasar en la anafase 1 en la meiosis es que los microtúbulos van a comenzar a jalar como si fuera un imán y se van a llevar un cromosoma de cada lado. Recordemos que estos cromosomas ya están recombinados. Eso es lo importante de la anafase 1. Posteriormente, en la telofase 1, lo que vamos a ver es que, nuevamente, ya tenemos a los centriolos separados, se va a comenzar a formar nuevamente la membrana nuclear, y ahora lo que tenemos es que vamos a tener un cromosoma de un lado, un cromosoma del otro, de los que ya teníamos apareados, ¿de acuerdo? Aquí podemos ver que estos cromosomas igualmente aparecen con los cambios de color en los extremos porque muestran la recombinación genética. Justamente en esta parte de la telofase es donde se van a dividir estas células y ya nos van a formar las células haploides. Vamos a cambiar de 46 a 23 cromosomas. Y ahora, ¿eso cómo se llama? Citocinesis. La citocinesis hace referencia a la división del citoplasma. ¿De acuerdo? Entonces, terminando la telofase 1, que precisamente la citocinesis es parte de la telofase 1, es donde tenemos ya la formación de células, de células haploides con la mitad del material genético inicial. ¿De acuerdo? Hasta aquí terminamos con la primera vuelta. Ahora vamos directamente a la segunda vuelta. Las fases se van a llamar exactamente igual: profase, metafase, anafase y telofase, con la distinción de que ahora van a ser profase 2, metafase 2 y así sucesivamente. Y recordemos que, a diferencia de la mitosis, en donde al final se nos formaban dos células hijas, aquí al final de la primera vuelta de la meiosis también ya tenemos la formación de dos células hijas que no van a ser precisamente iguales. ¿Por qué? Porque la célula inicial de la meiosis es una célula diploide y al final de la telofase 1, precisamente de la meiosis, ya tenemos células haploides, ¿ok? Entonces esto ya no es igual a la célula madre, al contrario de la mitosis, perdón. Entonces, siguiendo con la meiosis, lo que vemos aquí es que tenemos la formación de dos células hijas. Vamos a seguir esas dos células hijas acá en la parte de meiosis 2, por eso es que vemos una arriba y otra abajo. En la profase 2 lo que vemos es que nuevamente la membrana nuclear se va a comenzar a borrar. Los centriolos van a comenzar a migrar nuevamente hacia los polos opuestos. Y aquí, como podemos ver, pues ya los cromosomas se van a comenzar a centrar, a ser más bien hacia la línea ecuatorial, ¿de acuerdo?
Posteriormente aquí lo que vemos es que los centriolos nuevamente se van a ir hacia la parte del cinetocoro, en los centrómeros, ¿de acuerdo? Y van a comenzar nuevamente a hacer esta tracción. Justamente en la anafase 1 es donde vemos que ya se van a llevar un bracito de un lado y un bracito del otro en ambas células. Entonces esto, como les mencionaba anteriormente, pues pueden asemejarlo como a un imán con mucha fuerza que va a jalar a través de los microtúbulos, que son estas estructuras que podemos ver ahí, que son como patitas de araña, y se las van a llevar hacia un extremo de las células. Se van a llevar las cromátides, que como se pueden dar cuenta, aquí tienen parte de el cromosoma que ya se había recombinado, que viene precisamente desde la profase 1. Finalmente, en la telofase 2, lo que vamos a encontrar es que ya precisamente vamos a tener nuevamente citocinesis, vamos a tener la formación de dos células a partir de esta célula que venía desde la profase 2, dos en la parte de arriba y dos en la parte de abajo. Posteriormente, en la citocinesis, lo que vamos a tener precisamente es la división del citoplasma, y al final de la telofase 2, lo que vamos a tener es material genético recombinado. Se va a comenzar a formar nuevamente la membrana nuclear, y básicamente con eso terminamos. Y ahora ustedes se pueden preguntar que ¿para qué nos serviría tener la meiosis, o por qué no todo puede ser por mitosis? Si recuerdan, les dije que la meiosis se va a dar en las células de la línea germinal, precisamente para que pueda haber una reproducción como tal en los seres vivos, ¿de acuerdo? A partir del espermatozoide y el óvulo. Como tal, ¿para qué nos sirve esto? Bueno, tenemos como tal 23 pares de cromosomas, 22 pares van a ser somáticos y un par va a ser el cromosoma sexual, el que va a determinar el sexo entre un hombre y una mujer, hablando específicamente de los humanos, ¿ok? Entonces, una vez que existe la unión precisamente de estos gametocitos humanos, ¿de acuerdo? Lo que va a pasar es que van a entrar en esta fase de la meiosis. En la profase 1, como pueden ver, va a haber un recombinamiento genético entre los cromosomas de la madre y los cromosomas del padre, y como tal va a comenzar a dividirse para que posteriormente esto termine en 23 cromosomas nuevamente. ¿Por qué? Porque si fuera igual que la mitosis de 46, pasaríamos a 92 cromosomas y posteriormente pasaríamos a 184 cromosomas. Entonces, imagínense el problemón que sería eso. Ahora también tengan en cuenta que en este caso, en la meiosis, lo que nos importa es la variabilidad genética. ¿Por qué? Porque hay ciertas enfermedades que, si ya vieron el video que les preparé, que son recesivas o que son dominantes. Las enfermedades recesivas las podemos controlar precisamente a través de la meiosis, por así decirlos. O sea, no determinantemente van a pasar hacia la descendencia, sino que tienen que tener ambas copias celulares alteradas. Es decir, que si los dos padres pues ya tienen una enfermedad en específico, básicamente no hay nada que hacer. Pero si uno de los dos la tiene y el gen es recesivo, esto nos va a decir que la enfermedad no va a pasar directamente a sus hijos, ¿ok? Entonces, ya por último, me gustaría hacerles nada más un pequeño recuento acerca de las fases, tanto de la mitosis como la meiosis. Comenzando con la mitosis, a partir del ciclo celular, en la interfase, lo que va a pasar es que se va a entrar a la fase S, o la fase de síntesis. En esta primera fase, que va a ser la profase, lo que va a pasar es que la cromatina se va a condensar a través de las histonas y va a haber la formación de los cromosomas como tal, así como los conocemos. Aquí en esta parte, como pueden ver, todavía tenemos la membrana nuclear. Aquí no se ve ejemplificado, pero también está el nucleolo.
Y como pueden ver, tenemos pues todavía estas estructuras, ¿de acuerdo? Y están los cromosomas, pero de forma desorganizada, al igual que los centriolos. Posteriormente, en la metafase lo que vamos a tener es que los cromosomas van a empezar a acercarse precisamente hacia la línea ecuatorial, hacia la parte media, y como tal los centriolos van a dar estas prolongaciones que van a ser los microtúbulos que se van a unir al cinetocoro, y básicamente así es como van a intentar traccionar precisamente los cromosomas, ¿de acuerdo? A través del cinetocoro. Entonces, posteriormente en la anafase lo que va a pasar es que este tipo de imán, si así lo quieren ver, va precisamente a jalar precisamente las cromátides y se va a llevar una hacia un lado y una hacia el otro. Recordemos que están en polos opuestos. Y en la telofase lo que va a pasar es la citocinesis, que es la formación de dos células hijas, ¿de acuerdo? Eso sería por parte de la mitosis. Recordemos que posterior a la telofase va a haber dos células diploides que son exactamente iguales a la célula madre, ¿ok? Directamente pasando entonces a la meiosis, después de la interfase lo que va a haber es la profase 1. Aquí lo que vamos a encontrar es que precisamente igual que en la mitosis, la cromatina se va a comenzar a condensar. Aquí todavía tenemos la membrana nuclear, pero como tal, lo que les mencionaba que es diferente a la mitosis es que va a haber un recombinamiento genético, ¿ok? Un recombinamiento genético que básicamente va a asegurarse de que haya un poco de ambos padres. Posteriormente, en la metafase vemos que, en primer término, la membrana nuclear ya no va a existir, el nucleolo ya ni siquiera va a existir, y van a comenzar otra vez estas pequeñas prolongaciones que son los microtúbulos hacia el cinetocoro, en el centrómero precisamente de los cromosomas, y van a comenzar a jalar precisamente a cada cromosoma. Estos cromosomas van a estar apareados, pero se van a jalar directamente a uno hacia los extremos, ¿de acuerdo? Y al final de la telofase 1, posterior a la citocinesis, lo que vamos a tener es la formación de dos células hijas, que en este caso ya serían haploides, ¿ok? Bueno, entonces, posteriormente, entrando ya en la segunda vuelta de la meiosis, que sería la profase 2, vamos a centrarnos directamente en esta célula. Lo que ya les mencionaba anteriormente, aquí tenemos la evidencia de que hubo recombinación genética, ¿de acuerdo? Vamos a pasarnos directamente a la metafase 2. Aquí vemos precisamente que los cromosomas ya se encuentran en la línea ecuatorial o en el plano ecuatorial. Nuevamente los centriolos van a comenzar con esta parte de los microtúbulos y van a comenzar a jalar cada una de las cromátides. Ahí, como pueden ver, las cromátides o los bracitos empiezan a desplazarse igual hacia los extremos, y posteriormente va a haber otra citocinesis, ¿de acuerdo? Aquí precisamente como lo pueden ver, y eso es lo que nos va a dar lugar a las 4 células hijas, que son precisamente las que vienen de la formación de la meiosis. En la mitosis recordemos que son 2 células hijas que van a ser exactamente idénticas a la célula madre, ¿ok?